Gracias. Muy bien, jóvenes, entonces nos corresponde el capítulo 4, elementos básicos de estadística. Recordemos, jóvenes, que de ahí siempre hemos utilizado la estadística. La hemos utilizado cuando vemos ahora para las votaciones, para presidentes o para alcaldes, vemos los gráficos estadísticos, vemos cómo se analiza la información. También para los torneos de fútbol, ¿verdad? Hemos visto claro dónde se utiliza la estadística, ¿verdad? Para iniciar, vamos a iniciar con el tema de variables estadísticas. Tenemos que saber bien lo que es una variable estadística, que es una característica que varía entre los diferentes individuos de una población. Es una característica que varía entre los diferentes individuos de una población. Las variables estadísticas se clasifican en dos. Las cualitativas. Las cualitativas son las cualidades no numerables de un individuo o un elemento. Entonces, chicos, cuando es una variable que no es un número, va dentro de las cualitativas, ¿verdad? Como la palabra lo dice, cualidades, ¿verdad? Entonces es muy parecido a cualidades, entonces cualitativas. Cuantitativas. Cuantitativas es la otra variable, el otro tipo de variable estadística que estas son expresadas numéricamente, ¿verdad? Cuantitativas es de cantidades, ¿verdad? Entonces pueden ser expresadas numéricamente. Dentro de las cualitativas están las ordinales. Las ordinales son las que pueden ordenarse. Y ahorita vamos a más adelante a ver ejemplos concretos de estas variables. Entonces, las que pueden ordenarse se llaman ordinales. Luego están las nominales. Nominales son las que no pueden ordenarse. Nominales son las que no pueden ordenarse. Esos dos tipos de variables cualitativas son las que trae el libro de texto. Pero ahí para agregar un poquito más, esta no la trae el libro de texto, pero es esta otra característica, otra variable cualitativa, que es la binaria. La binaria es cuando se responde sí o no. Por decir algo, si ustedes les preguntan, ¿practica natación? Ustedes dicen sí o no, ¿verdad? ¿Conoce tal producto? Uno responde sí o no. Entonces, binaria es cuando solo tiene respuesta sí o no. Entonces, la binaria, como les dije, no está en el libro de texto, no se estudia en el curso, pero es para que lo sepan. Muy bien, entonces las cualitativas se dividen en esas tres: ordinales, nominales y binaria. Que de acuerdo al libro de texto solo serían ordinales y nominales, ¿verdad? Luego las cuantitativas. Las cuantitativas está primero la continua, que es cuando es un número real, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuantitativas son las numéricas. Cuando es un número real, es continuo. Recordemos los números reales. Los números reales, ¿verdad? Están los negativos, los positivos, los que se pueden expresar en fracción, los que se pueden expresar en decimal, ¿verdad? Esos son los números reales. Entonces, cuando la variable se puede expresar en un número real, es continua. Luego está la discreta. La discreta solo se puede representar en un número entero. En un número entero, entonces recordemos los números enteros que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 o los negativos. Bueno, el 0 también y los negativos que es -1, -2, -3, -4. Ahí en la discreta vean que no hay números con decimales, ¿verdad? No hay fracciones, ¿verdad? Entonces, que lo tengan claro, ¿verdad? Continua es cuando es un número real y discreta es cuando es un número entero. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver ejemplos concretos donde clasificamos las variables. Primero, veamos variables cuantitativas. ¿Cuáles podrían ser cuantitativas? Habíamos dicho que las cuantitativas son las que se pueden expresar numéricamente, que son el peso, ¿verdad? El peso nosotros podemos
saber cuánto es el peso de una persona, es un número, ¿verdad? 80 kilos, 70 kilos, eso es una variable cuantitativa. Número de habitantes, ¿verdad? Nosotros podemos decir cuántos habitantes hay en Costa Rica. Entonces, por decir algo, 5.000 habitantes es un número. Velocidad, ¿verdad? ¿A qué velocidad usted anda en tal autopista, ¿verdad? Si usted anda a la autopista de Cartago, entonces 90 kilómetros por hora. Temperatura, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura ahora en Liberia? ¿Verdad? Entonces, por decir algo, 33 grados. Bueno, no sé si será. Esa es la temperatura en Liberia ahora. Muy bien. Estatura. Si usted mide 1,67, 1,70, 1,80. Edad en años de un estudiante, ¿verdad? Si un estudiante tiene 15 años, 10 años. Entonces, todas vean que son variables cuantitativas, ¿verdad? Que todas estas variables pueden ser expresadas por un número. Ahora veamos cualitativas. Cualitativas, ¿verdad? Entonces, son las que no pueden ser expresadas numéricamente, como la nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad no es un número, uno es costarricense, colombiano, venezolano, ¿verdad? Entonces la nacionalidad no puede ser expresada por un número. El sexo, ¿verdad? Si es masculino o femenino. El nivel de escolaridad, ¿verdad? Si es licenciado, bachiller. Estado civil, soltero o casado, ¿verdad? Clase social, si es baja, media o alta. Marca de un auto, ¿verdad? Si es Mitsubishi, Toyota. Entonces vean que estas son las cualitativas, no pueden ser expresadas por números. Muy bien, vamos a seguir en las variables. Ahora veamos las cualitativas. Recordemos que las cualitativas se clasifican en nominales y ordinales. Nominales son las que no se pueden ordenar. Recuerden, nominales no se puede ordenar, entonces el nombre no se puede ordenar. El domicilio, ¿verdad? Si ustedes viven, si estamos haciendo un estudio de dónde viven las personas, no podemos ordenarlo, ¿verdad? Unos pueden ser que sean de Cartago, de San José, de Heredia. Entonces el domicilio no puede ordenarse. El estado civil tampoco, ¿verdad? Soltero, casado, no puede ordenarse. La nacionalidad tampoco puede ordenarse. El sexo no puede ordenarse. Y la marca de un auto, no puede ordenarse. Entonces, nominales son las que no pueden ordenarse. Ordinales. Ordinales son las que pueden ordenarse. El nivel de escolaridad, ¿verdad? Entonces, el nivel de escolaridad podemos decir que si tienen la primaria, secundaria, el bachillerato universitario, la licenciatura, la maestría, ¿verdad? Ahí sí hay un orden. El nivel de escolaridad sí puede ordenarse, porque sí hay un orden. El grado de lesión, ¿verdad? Si ustedes se fracturan un músculo, un hueso, ¿verdad? Entonces el especialista les dice, tiene un grado de lesión 0, un grado de lesión 1, un grado de lesión 2, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la lesión, sí se puede ordenar. La clase social a la que pertenece. La clase social sí se puede ordenar, si es baja, media o alta, ¿verdad? Si tiene un orden. Condición bueno, muy bueno y excelente, ¿verdad? Entonces, en algunos tipos de evaluación los clasifican como bueno, muy bueno y excelente, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene un orden. Lugar a llegar a la meta, ¿verdad? Si ahora estamos con las Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, con los Juegos Olímpicos, perdón, si alguien está en atletismo, ¿verdad? Puede llegar de primero, de segundo, de tercero a la meta, ¿verdad? Entonces, sí tiene un orden. Jerarquía de los empleados de una empresa, ¿verdad? Entonces, la jerarquía de los empleados de una empresa sí se puede ordenar, ¿verdad? Está el director, el presidente, los gerentes, los supervisores y los empleados. Todos jóvenes ahí para que lo tengan claro, ¿verdad? Todas estas son variables cualitativas, pero están clasificadas en nominales y ordinales.
Nominales son las que no pueden ordenarse, ordinales son las que sí pueden ordenarse. Muy bien, si tienen alguna duda, chicos, me dicen. Por el momento no. Por el Ok, momento no, profe, gracias. ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver cuantitativas. Cuantitativas. Recordemos que las cuantitativas, de acuerdo al esquema que vimos al inicio, se clasifican en continua y en discreta. Primero vamos a ver las continuas. Recuerden, las continuas son las que tienen un número real, ¿verdad? Las que se pueden expresar por un número real. Y recuerden, todas las cuantitativas son las que se pueden expresar por números. Y las continuas se pueden expresar por un número real. Los números reales, recuerden que pueden ser positivos, negativos, fracciones, decimales, ¿verdad? Entonces, números mixtos, todos esos se pueden expresar, todos esos números corresponden a variable continua. Por decir algo, el peso. El peso, ¿verdad? Una persona puede hacer que pese de ahí 88,7 kilogramos, ¿verdad? ¿Verdad? No, ya pesa con decimales, ¿verdad? 88,7 kilogramos es un número real, entonces entra en las variables continuas. La edad, ¿verdad? Nosotros de ahí podemos decir que un bebé tiene 1 año y medio, ¿verdad? Eso es un número real, 1 año y medio es 1,5. Entonces entra de las variables continuas, ¿verdad? Porque es un número real, es un número con decimales. La talla, ¿verdad? Si uno mide la talla de zapatos, ¿verdad? Hay gente que de ahí, veces que la gente es 5,5, 6,5, ¿verdad? Hay tallas de zapatos que vienen con medios, ¿verdad? No precisamente es 5 o 6, puede ser 5,5 o 6,5. Entonces, la talla también entra, es un número real, ¿verdad? Porque tiene decimales y entra en la variable continua. La temperatura, ¿verdad? Puede hacer que en la temperatura hoy sea de 37,5 grados. 37,5, entonces es un número real. 37,5. El coeficiente intelectual, ¿verdad? Uno puede decir que una persona está en el coeficiente intelectual entre 85 y 115. Eso es el coeficiente intelectual, está dentro de un intervalo, ¿verdad? Entonces es un número real. Y la presión arterial también es una variable continua, porque uno puede decir, yo tengo la presión arterial, perdón, 120/80. Entonces, vean que ese es un número real. Ahora vamos con las discretas. Recuerden que las discretas solo son números enteros. Solo números enteros, entonces es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. O los negativos, -1, -2, -6. Entonces, chicos, solo son números enteros. Ahí no acepta números con decimales ni fracciones. Entonces, veamos los números de hijos, ¿verdad? Si yo le pregunto, ¿cuántos hijos tuvo mi mamá? 7 hijos, ¿verdad? No puede decir, tiene 5,5, 6,5. Tiene 7 hijos, ¿verdad? Es un número entero, 7. Número de viviendas, ¿verdad? Se está haciendo un estudio, cuál es el número de viviendas que hay en tal pueblo, en tal ciudad, ¿verdad? Entonces, pueden haber 50, 100 viviendas, ¿verdad? No hay 70,7, ¿verdad? Viviendas, eso no existe, ¿verdad? Entonces, es un número entero. Frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, de ahí, una persona tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿verdad? Es un número entero. No decimos 100,1, sino 100 latidos por minuto. Cantidad de goles en un campeonato. Cantidad de goles en un campeonato. Entonces, jóvenes de ahí, meten 3 goles, 20 goles, 5 goles, ¿verdad? No hay medios ahí. Entonces, es un número entero. Cantidad de parejas, ¿verdad? Se está haciendo un estudio con cantidad de parejas, ¿verdad? También es un número entero, ¿verdad? Pueden haber 20 parejas.
Número de trabajadores, también lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores hay en cierta empresa? Pueden haber 80 trabajadores, ¿verdad? Es un número entero. Entonces aquí, recordar bien, las cuantitativas son las que se expresan en número. Si es un número real, es continua. Y si es un número entero, es discreta. Muy bien, jóvenes. ¿Claros aquí, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de un dato es la cantidad de veces que aparece, ¿verdad? La cantidad de veces que aparece el dato. Entonces, chicos, veamos ese ejemplo para calcular la frecuencia absoluta. Dice así el ejemplo. Se preguntó a algunos estudiantes, ¿cuántos minutos diarios dedican a la lectura? Las respuestas fueron 15 minutos, 15 minutos, 30 minutos, luego 45, 30, 45, 15, 30, 60, 45, 60, 15, 45, 30, 15, 30, 15, 30, 15 y 15 y 45. Pero entonces ahí les preguntaron cuántos minutos dedican a la lectura y ahí están las respuestas. Entonces, chicos, vamos a hacer una tabla de frecuencia absoluta. Entonces, número de minutos. Entonces, jóvenes, colocamos siempre el menor de primero. El menor y, bueno, los números de minutos y la frecuencia absoluta. Vamos a hacer primero la columna de número de minutos. Número de minutos, ¿verdad? Entonces, colocamos de menor a mayor. Entonces, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y 60 minutos, de menor a mayor, ¿verdad? No hay nadie más, no hay otra cantidad de minutos que los estudiantes hayan dicho, ¿verdad? No hayan dicho, ninguno dijo 90 minutos o 40 minutos, entonces los datos que no se dijeron no se escriben en la tabla. Entonces serían 15, 30, 45 y 60. Para hallar la frecuencia absoluta, lo que tenemos que ver es cuántas veces está el dato. Entonces, primero vamos a empezar con el dato 15, ¿verdad? Con 15 minutos, ¿cuántos estudiantes dijeron que ellos leen 15 minutos? Entonces, ahí están marcados, ¿verdad? Entonces, si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 estudiantes dedican 15 minutos a la lectura. Muy bien, ahora vamos con 30. Entonces, marcamos, ¿verdad? Siempre los que son con 30, ¿verdad? Acostúmbrense siempre de marcar porque, y si no lo tachan ustedes, y puede ser que a uno se le olvide un dato, ¿verdad? Y lo deje perdido. Entonces, tachamos ahora los de 30. Entonces, los de 30 van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 personas leen 30 minutos, entonces colocamos ahí en la frecuencia absoluta 6. Pasamos ahora a 45. ¿Cuántos estudiantes leen 45 minutos? Señalamos ahí los de 45 y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estudiantes leen 45 minutos. Y faltan los de 60, entonces marcamos los de 60 y contamos. Hay 1 y 2. 2 estudiantes leen 60 minutos. Entonces, vieron, esa es la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, vieron, cuando nos preguntan una tabla de frecuencia absoluta, entonces colocamos los datos de menor a mayor y en la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repitió el dato. Johnny. Sí, dime. Ahí va a ser una pregunta, porque, bueno, tal vez todavía no preguntan, pero podemos preguntarle ahí a los alumnos, ¿cuántos alumnos en total tenemos ahí que participaron en la consulta? A ver si alguien quiere contestar.
¿O qué habría que hacer, verdad, para calcularlo? Muy bien, sí, buena pregunta. Chicos, la pregunta de la profesora Helen que dice, ¿cómo podemos hallar cuántos estudiantes contestaron esa pregunta de cuántos minutos diarios dedican a la lectura? Son 22. 22, sí, muy bien. 22. ¿Por qué son 22? Nosotros tenemos que sumar la frecuencia absoluta, que sería... ay, Ah, bueno, ya. sumamos la frecuencia absoluta, que sería 8 más 6, daría 14, 14 más 6 da 20 y 20 más 2, 22. Entonces, esa es la cantidad de estudiantes que se les hizo la pregunta, 22, que es la suma de la frecuencia absoluta. Y otro comentario ahí, como dijo el compañero Johnny, en este caso ya hay un orden establecido, es o 15 minutos, o 30 minutos, o 45, o 60, las opciones que pueden marcar o que contestaron los chicos. Si fuese otra cosa, como cuál equipo de fútbol, digamos, son fan de cuál equipo, ¿verdad? Aficionado a cuál equipo. Entonces, como es nominal, ¿verdad? En ese caso, la variable no es cuantitativa, sino que la persona contesta el nombre de su equipo. Aunque no hay un orden establecido, si ustedes gustan en la tabla, se puede ordenar alfabéticamente. ¿Okay? No tiene un orden establecido porque uno nada más contesta cuál equipo le gusta, pero en la tabla lo pueden ordenar. E igual se puede preguntar la frecuencia absoluta. Ok, muy bien. Gracias, Helen. Y seguimos, chicos. Muy bien. Vamos a ver ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un dato es la razón entre su frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces, jóvenes, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Si lo queremos dar en porcentaje, lo multiplicamos por 100 o lo podemos dejar en decimal. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que contestó la compañera, la frecuencia absoluta es 22, ¿verdad? Que hay 22 estudiantes y vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces empezamos. Es la fórmula frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces vamos a hallar primero de 15 minutos. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Entonces si vemos aquí, sería esta operación. La frecuencia absoluta es 8, dividido entre el total de datos, que sería 22. Y lo multiplicamos por 100 porque lo vamos a dar en porcentaje, pero también se puede dar en decimal. Entonces sería 8 entre 22 por 100. Y eso nos daría 36,36. Entonces ponemos 36,36%. Si ustedes no lo multiplican por 100, les daría 0,36, ¿verdad? Y ahí ya no es necesario poner el porcentaje, solo se pone cuando lo multiplicamos por 100. Veamos ahora la frecuencia relativa de 30. La frecuencia relativa de 30 sería la frecuencia absoluta, que es 6 sobre 22. 6 sobre 22 por 100. Y esto nos daría 27,27. Entonces sería 27,27%. Ahora vamos con 45, con el dato 45 vamos a hallar la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa sería 2, con 45 es el mismo, como la frecuencia absoluta es 6, es el mismo dato que el anterior, 27,27, ¿verdad? Porque tienen la misma frecuencia absoluta, entonces sería el mismo procedimiento, 6 sobre 22 por 100, y nos daría 27,27%. Y con 60 vamos a hallar la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia absoluta, que es 2 sobre 22. Entonces 2 sobre 22 por 100 nos daría 9,09%.
Si sumamos todos estos datos de frecuencia relativa, nos daría el 100%. Entonces, jóvenes, si ustedes no lo multiplicaron por 100, la suma de la frecuencia relativa les va a dar siempre un 1. Les tiene que dar 1. Y si es con porcentaje, entonces sería el 100%. Entonces recordemos bien, siempre la frecuencia relativa se calcula la absoluta entre el total de datos. ¿Claros ahí, chicos? Sí. Claro. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver la tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Entonces, jóvenes, cuando se trabaja con una gran cantidad de datos y estos son muy variados, resulta útil agruparlos mediante una tabla de frecuencia con intervalos de clase. Entonces, vamos a ver cuando son muchos datos. Este ejemplo tiene poquitos datos, pero si ustedes les preguntan hacerlo con una distribución de frecuencia con intervalos de clase, este va a ser el procedimiento. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Dice así. Mario tiene 20 primos y le preguntó la edad a cada uno de ellos. Entonces, aquí están las edades de los 20 primos, ¿verdad? Dice 18, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15, 22, 15, 13, 14, 16, 16, 17, 16, 15, 16 y 20. Estas son las edades de los 20 primos. Dice, construir una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Entonces, chicos, miren. Aquí el curso, de ahí el nivel de ustedes, de ahí es básico para hacer este tipo de ejercicios. En realidad, de ahí, si uno la va a utilizar en otro curso de estadística, se utiliza una fórmula, pero aquí no se les va a dar la fórmula porque es una fórmula con logaritmos y se utiliza una tabla logarítmica o la calculadora científica y eso no está para este curso. Pero jóvenes, aquí lo que tienen que hacer es determinar el número de intervalos de clase. El número de intervalos de clase debe ser un número entre 5 y 15, preferiblemente, ¿verdad? Entonces, en este curso van a hacer el número de intervalos de clase entre 5 y 15. Entonces, vemos aquí que el dato mayor es 22 y el dato menor es 13. Entonces, aquí nos daría 9. Entonces, 9. Entonces, conviene como para hacer 5 intervalos, 5 clases de intervalos. Que las 5 clases, ¿verdad? Entonces, para que tenga una distribución con una amplitud 2, por decir algo, jóvenes, la amplitud es el ancho del intervalo. Entonces, jóvenes, si aquí nosotros al mayor, que es la fórmula, menos el menor, entre el número de clases, que sería 5, nos va a dar 1,8, que ese 1,8 se redondea a 2, que es lo más cercano a 1,8. Entonces nosotros escogimos 5 clases, ¿verdad? Porque la amplitud va a ser 2, ¿verdad? Que nos sirve para esta cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, como les repito, se debe escoger la cantidad de clases entre 5 y 15, ¿verdad? Aquí de ahí son muy poquitos datos, entonces escogimos 5 clases y la amplitud va a ser 2, que la amplitud se realiza con esta fórmula, el valor mayor menos el menor entre el número de clases. Como les dije anteriormente, en otros cursos de estadística se utiliza una fórmula para hallar el número de clases, pero esa fórmula implica logaritmos, entonces esa fórmula no está para este curso. Pero entonces ustedes utilicen de 5 a 15 preferiblemente, ¿verdad? Que no les queden los intervalos la amplitud un poco corta, ¿verdad? En este caso, por la cantidad de datos, nos queda una amplitud de 2. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a hacer la tabla. Entonces, en la tabla vamos a poner las edades de los primos y la frecuencia absoluta. Entonces, chicos, vamos a hacer el primer intervalo. Entonces, el primer intervalo va a ser del dato menor y le sumamos 2, que sería el dato menor es 13, ¿verdad? El primo menor de él
tiene 13 años. Y le sumamos 2, entonces sería 15. Entonces aquí vamos a recolectar las edades que hay entre 13 y 15, ¿verdad? El intervalo en 13 se pone cerrado y en 15 se pone abierto. En 13 cerrado porque contiene el 13, entonces contiene a todos los números que van del 13 hasta el 15. Pero en 15 va abierto, o sea, va a contener los números del 13 al 15 sin contar el 15. Es decir, este intervalo va a contener los números, los que tienen la edad 13 y los que tienen la edad 14. Muy bien. Hacemos el otro intervalo, que sería de 15 y le sumamos la amplitud, que sería 2. De 15 más 2 es 17. Entonces va a ser cerrado en 15 y abierto en 17. Entonces son los valores que empiezan, las edades que van desde 15 a 17 sin contar 17. Es decir, los que tienen edad 15 y 16. Vamos con el tercer intervalo, que sería de 17 cerrado. Entonces aquí se contiene el 17 y le sumamos 2, que es la amplitud de 17 más 2 es 19, a 19 abierto. Entonces aquí en este intervalo van a contener las edades 17 años y 18 años. Luego el cuarto intervalo es de 15 a 21. Que va a contener las edades, perdón, de 19 a 21, que va a contener las edades 19 y 20. 21 no, porque está abierto. Y el último intervalo sería de 21 a 23. 21 más 2 daría 23, entonces serían las edades de 21 y 22. 23 no se contempla. Y entonces, sería los intervalos. Ahora vamos a hallar la frecuencia de cada intervalo. Entonces, primero con el intervalo de 13 a 15. Como habíamos dicho, el intervalo de 13 cerrado a 15 abierto va a contener las edades 13 y 14. Entonces, contamos cuántos 13 y cuántos 14, cuántos 13 y 14 tienen edad los primos. Entonces, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 primos tienen entre 13 y 14 años. Vamos con la siguiente, de 15 cerrado a 17 abierto. Entonces, en ese intervalo vamos a hablar de las edades 15 y 16, porque el 17 no se toma en cuenta. Entonces, contamos cuáles tienen 15 y 16. Entonces, ahí están señalados. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 primos tienen edad entre 15 cerrado a 17 abierto. Muy bien. Ahora vamos con el tercer intervalo, de 17 cerrado a 19 abierto. Entonces, son los que tienen edad 17 y 18. Entonces señalamos los que tienen edad 17 y 18. Que serían estas líneas amarillas. 1, 2, 3. 3 primos tienen edad entre de 17 cerrado a 19 abierto. Johnny, hay una mano levantada de Erika. Ah, bueno, está bien. Sí, dime, Erika. Profe, dime una consulta. ¿Siempre los intervalos van a ser así? Uno abierto y el otro cerrado. ¿Siempre van a ser así? Sí, exactamente. Siempre van a ser así. Ok, y de aún así, digamos, como en la última que dice de 21 al 23, no puedo poner 22 y cerrarlo, no puedo. Siempre van a ser así. Ah, sí, siempre tenés que ponerlo así. Y si vos notas, perdón, el 23 no está en estos datos. Ajá, exactamente. No está, sí, pero digamos el 23 no se cuenta. Sí, no se cuenta exactamente, no se cuenta. Okay. Entonces ahí lo ponemos, aunque el 23 no se toma en cuenta. Ok, listo, gracias. Ok, con mucho gusto.
Voy a interrumpirle un toquecito. Es que aquí me perdí un toque donde, bueno, 22 menos 3 te da 9, pero lo de 5 clases no entendí bien de dónde salió. Sí, es que aquí, El sí, ya te entendí. Aquí uno escoge la cantidad de clases, ¿verdad? En el libro de ustedes la recomendación es utilizar de 5 a 15, ¿verdad? Pero en otros cursos sí hay una fórmula para hallar la cantidad de clases, pero en este curso no. Entonces lo que hacemos es la resta, ¿verdad? Bueno, nosotros escogimos 5 clases. ¿Por qué escogimos 5 clases? Porque de ahí aquí el 9 dividido entre 5 nos daría 1,8. ¿Verdad? Si al mayor le restamos el menor y dividimos 9 entre 5 nos daría 1,8, que se puede hacer intervalos de una amplitud 2. Si hubiéramos escogido, digamos, 7 clases, sería 9 dividido entre 7 y 9 dividido entre 7 nos daría 1,28. 1,28 es casi igual a 1, entonces ya no sería un intervalo ya no sería una tabla de distribución con intervalos de clase, porque de ahí sería de poner igual solo un dato como la tabla anterior, ¿verdad? Entonces no está el chiste, ¿verdad? Entonces aquí la recomendación es 5 a 6, ¿verdad? Si ustedes ven en el libro, en el ejemplo que viene en el libro, ahí es 59. Ahí lo dividen ahí hacen 6 clases, que aproximadamente cada clase es de 10, una amplitud 10, ¿verdad? Entonces uno utiliza este número estratégicamente, ¿verdad? Generalmente, para el curso ustedes, de ahí les dice de 5 a 15, pero pueden ser 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces aquí 9 dividido entre 5 nos daría 1,8 y 1,8 se redondea a 2. Entonces esa es la que más nos sirve. No nos sirve 6, no nos sirve 7. Claro, ok. Muy bien. Sí, tal vez uno como estudiante se confunde, ¿verdad? Uno dice, como, ¿cuánto elijo? Normalmente en los ejercicios, si uno los va a desarrollar todos, ya le indica, haga 5 clases o haga 7 clases, porque está en el fondo eso que dijo el compañero, eso se hace un cálculo para encontrar como cuántos grupos tenemos que hacer, cuántas clases. Como él dijo, si elegimos una cantidad de clases demasiado grande, eso es como hacer pequeños cortes y serían muy pequeñitos, ¿verdad? Aquí tenemos datos, si se fijan, de 13 a 22, ¿cierto? De 13 a 22 es un rango pequeño. Entonces, con 5 clases se puede ver el estudio de los datos sin que sea engorroso. Imagínense que tengamos 10 o 15 clases en este ejercicio. No tendría sentido resumir la información en una tabla tan extensa, ¿verdad? También, si yo estoy en un cuestionario o estoy practicando y me dan una tabla, entonces a mí me pueden hacer la pregunta, ¿cuántas clases tiene esa tabla? ¿Verdad? Resumiendo tal información, esta es la tabla. ¿Cuántas clases son? Entonces hago el conteo de la primera columna, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ah, son 5 clases, ¿verdad? Tal vez así de identificación. Y lo otro es si un número pertenece a una clase o no. Entonces, aquí estamos hablando de edades. Si yo digo la edad 19, ¿verdad? Mario tiene un primo que tiene 19 años. ¿En cuál clase cabe, verdad? O sea, ¿dónde apunto el dato de ese primo? ¿En cuál de esas clases? La primera, la segunda, la tercera, ¿verdad? Y el 19 es importante, ¿por qué? Porque es un punto de corte. Ahí sí, yo ni dónde iría el 19, por ejemplo. Sí, 19 años sería en la 4ª clase, ¿verdad? ¿Por qué no en la 3? Porque en la 3, ¿verdad? No está aquí el intervalo abierto, ¿verdad? Porque aquí está conteniendo las edades de 17 hasta 19 sin contener 19. Esas son las preguntas que uno se confunde cuando uno está estudiando o aprendiendo este tema por primera vez. Eso sería todo, perdón. Ok, muchas gracias, Heli. Muy bien, jóvenes. Entonces, íbamos por la 4ª intervalo, ¿sí? Perdón, Génesis tiene levantada la manita. Génesis. Ok, Génesis. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Es que ahorita que mencionaba lo de las clases,
va de 5 a 15, pero entre mayor se tome como punto de referencia el número de clases, es por la cantidad de datos. Supongo que Exacto. entre 14 y 15 se toma para muchísimos datos, no sé, 90, 100, una cosa así, ¿verdad? Exageradamente. Como punto de partida para tablas así pequeñas, se puede utilizar el 5, digamos así como un número principal. Bueno. Porque si se hace con 6, también va a dar lo mismo, puesto que también lo observé ese detalle en la otra tutoría anterior. Entonces, no sé si como punto de partida es bueno o no tanto tomar el 5, o mejor me guío, como lo acaba de mencionar la profe, como la cantidad de clases, pues en este caso, como eran 5, se puede tomar 5. No sé si me explico. Sí. No, yo te diría que como recomendación realices, bueno, primero la resta del dato menor del mayor al menor, ¿verdad? Y ahí deducís vos de acuerdo al número, ¿verdad? ¿Entre cuánto puedo dividir este número? Como decir 9, lo puedo dividir entre 5, me daría 1,8 que se redondea a 2, ¿verdad? Como en el que viene en el libro viene 59. 59 lo puedo dividir entre 59 es casi 60 y 60 se puede dividir entre 6, ¿verdad? Entonces sería 10, sería una amplitud 10, ¿verdad? Entonces, de ahí, dependiendo, yo te diría que como recomendación que realices la resta. Por decir algo, que haces la resta y te dé 70 o casi 70, entonces vas a utilizar 7 clases, ¿verdad? Que sería una recomendación, ¿verdad? Igual de ahí, este intervalo de clases, de ahí el problema es si se hace muy grande, de ahí la amplitud va a ser muy pequeña, no se va a notar mucho, ¿verdad? El margen. Pero yo te diría esa recomendación, realizar la resta y vos deducir cuántas clases se podrían hacer, ¿verdad? De acuerdo del número y la división. Ah, bueno, sí, perfecto, sí. Sí. Tiene razón, sí. Poco lógico, porque si da 60, sí. Sí, No, sí, no se podría utilizar uno tan bajito. Sí. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Bueno, ahora vamos de 19 a 21. De 19 a 21, entonces son los datos 19 y 20, ¿verdad? 19 y 20 sería, contamos aquí, son los señalados con morado y sería 1, 2, 3. 3 datos. Y luego de 21 a 23, 21 a 23 son los datos que son 21 y 22, ¿verdad? Porque es de 21 cerrado, 23 abierto, entonces sería 21 y 22. Y aquí vemos que solo está el 22. Solo el 22, entonces solo hay un dato en ese intervalo. Entonces daría 1. Entonces ahí estaría la frecuencia absoluta. Muy bien. Pasamos a la frecuencia acumulada. Entonces, chicos, dice, la frecuencia acumulada de una clase es la suma de su frecuencia y la de las clases previas. Existe frecuencia acumulada absoluta y relativa. Muy bien, entonces aquí está la frecuencia absoluta que acabamos de realizar, ¿verdad? En el intervalo de clases vamos a hallar la acumulada. Entonces, ¿verdad? Aquí el total son 20. Vamos a hallar la frecuencia acumulada. La acumulada en el intervalo de 13 a 15. Tenemos que la absoluta es 4. Entonces la acumulada va a ser 4. Es el mismo dato. En el primer intervalo es el mismo dato. Vamos con el segundo intervalo de 15 cerrado a 17 abierto. Vamos a hallar la frecuencia acumulada. Entonces, chicos, lo que se realiza es lo siguiente. Se toma la frecuencia absoluta, en este caso es 9, y se suma por la anterior, la frecuencia absoluta anterior, que sería 4. Entonces sería 9 más 4. 9 más 4. 9 más 4, y eso nos daría 13.
Entonces, vieron, se sumó 9 más 4 y es 13. Entonces, esa es la frecuencia acumulada. Vamos con el siguiente intervalo de 17 abierto a 19 abierto. Aquí tenemos que la acumulada es 3. Entonces, lo que le vamos a sumar es la acumulada anterior, que sería 13. Entonces, 3 más 13 nos va a dar 16. Entonces, ¿vieron? Sumamos la frecuencia absoluta con la acumulada del intervalo anterior. Vamos con la siguiente intervalo de clases de 19 cerrado a 21. Tenemos frecuencia absoluta 3. Entonces, lo que hacemos es sumamos este 3 a 16. Entonces, lo sumamos. 3 más 16 nos daría 19. Y luego en el último intervalo de 21 cerrado a 23 abierto, entonces realizamos la suma. Aquí la frecuencia absoluta es 1 y tenemos de acumulada 19. Entonces hacemos la suma 1 más 19 y nos daría 20. Muy bien. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden, jóvenes, aquí al final, en la última, nos tiene que dar la cantidad de datos y la cantidad de datos es 20. Muy bien, ahora vamos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordemos que es la absoluta dividido entre el total. Aquí la vamos a dejar en decimal, la absoluta dividido entre el total, entonces sería 4 dividido entre 20. 4 dividido entre 20 nos daría 0,2. 0,2 es la frecuencia relativa, ¿verdad? 4 entre el total, que es 20. Vamos con el siguiente intervalo de 15 cerrado a 17 abierto. Entonces sería la absoluta, que es 9 dividido entre 20. 9 dividido entre 20 nos daría 0,45. 0,45. Vamos con el tercer intervalo de 17 a 19. Entonces sería 3 dividido entre 20. 3 dividido entre 20 nos daría 0,15. Y en el siguiente intervalo de 19 a 21 sería 3 dividido entre 20, que es lo mismo 0,15. Y el último intervalo de 21 a 23, que sería 1 sobre 20 y nos daría 0,05. Entonces recordemos siempre que la frecuencia relativa es el dato de la frecuencia absoluta entre el total. Si sumamos toda la frecuencia relativa, el resultado nos va a dar 1, ¿verdad? Si no nos da 1 es que realizamos algo mal. Muy bien, ahora, jóvenes, vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se realiza como similar a lo que hicimos ahora con la frecuencia absoluta acumulada, que es ir sumando los datos de la frecuencia relativa. Entonces sería frecuencia relativa acumulada. En el primer intervalo va a ser 0,2. Vamos con el segundo intervalo. Sería la frecuencia relativa es 0,45. 0,45 le vamos a sumar 0,2. 0,45 más 0,2 nos daría 0,65. 0,65. Ahora, en la tercer intervalo va a ser 0,15 más 0,65. Sumamos estos dos datos. 0,15 más 0,65 nos daría 0,8. Y luego, jóvenes, en el cuarto intervalo, 0,15 más 0,8, sumamos estos dos y nos daría 0,95. Y 0,95 vamos a sumarle la última frecuencia relativa, que sería 0,95 más 0,05. Lo sumamos y nos daría 1. Entonces, esta es la frecuencia relativa acumulada. Nos da 1. ¿Verdad? Recuerden, aquí nos tiene que dar siempre 1.
claros ahí, jóvenes, con la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Sí, dime. Igual no importa si uno lo trabajara con porcentajes, ¿verdad? Que le dé 100% o cuando uno sabe que lo trabaja en decimales y cuando en porcentaje. No, aquí también lo pueden trabajar en porcentaje y escribir el 100%. Sí, está bien también. Ok. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la marca de clase. Dice así, la marca de clase es el punto medio de cada clase y se calcula sumando los límites superior e inferior y dividiendo el total entre 2. Entonces vamos a hallar del mismo ejemplo la marca de clase. Entonces, jóvenes, en el primer intervalo es de 13 cerrado a 15. Entonces lo que hacemos es sumar el límite superior más el inferior y dividirlo entre 2. Entonces sería 15 más 13 y el resultado lo dividimos entre 2. Ahí nos daría 14. Ahí la marca de clase es 14. Vamos con el siguiente. 17 más 15 y lo dividimos entre 2. 17 más 15 entre 2 nos daría 16. Si ustedes notan, estos valores son los que están en el puro centro del ámbito de datos, ¿verdad? De 13 a 15, el que está en el centro es 14. Si tuvieran los intervalos más amplios, ¿verdad? De 10 datos o más amplios, lo van a notar que va a ser siempre el dato que está en el puro centro. Entonces, de 15 a 17 nos daría 16. Luego de 17 a 19, lo mismo. Sumamos 19 más 17 y lo dividimos entre 2 y nos daría 18. En el cuarto lo mismo, 21 más 19 entre 2, 20. Y en el último, 23 más 21 entre 2 nos daría 22. Entonces, la marca de clase, ¿verdad? Es el dato que está en el centro. Muy bien, ¿claros ahí, chicos? Sí, muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, vamos a iniciar con la moda. Entonces, dice así, la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos, es decir, corresponde al valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, la moda es el dato que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. Veamos ejemplos, jóvenes. Veamos ese ejemplo. Dice así. La temperatura en la ciudad de Cartago en esta semana es 20 grados, 21 grados, 20 grados, 22 grados, 21 grados, 21 grados, 19 grados. Chicos, ahí, ¿alguien que me puede decir cuál es el dato que más se repite de todo este conjunto de datos? ¿Cuál sería el que más se repite? El 21. 21, muy bien, 21. Entonces la moda es 21 grados. Ese es el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia, ¿verdad? La frecuencia de 21 es 1, 2, 3. Entonces la moda es 21. Muy bien, veamos otro ejemplo. Dice así. Las calificaciones en la prueba de matemática de un grupo de estudiantes son 70, 80, 90, 70, 80, 100, 70, 50, 80, 70, 60, 80, 60 y 90. Entonces, chicos, ese ejercicio tiene una trampilla ahí. Chicos, ¿cuál sería la moda? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la moda de ahí? Nadie, chicos. Parece que 70 y 80 se repite la misma cantidad de veces, que es 4 veces. Entonces sería como el medio de ellos.
No, Entre excelente, 75. muy bien. Como lo dices, compañera, muy bien. 70 y 80 se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, 70 está 1, 2, 3, 4. Y 80 está 1, 2, 3, 4. Entonces, chicos, aquí 70 y 80 son los que ganan, los que se repiten la mayor cantidad de veces. Y cada uno se repite 4 veces. Entonces, en este ejercicio hay 2 modas. Entonces, vean que pueden haber 2 modas o más modas. Entonces, aquí es el dato que gana. Y aquí ganaron 2, 70 y 80. Entonces, hay 2 modas, 70 y 80. Entonces, vean, puede haber una moda como en el ejercicio anterior o pueden haber varias modas. Pero es el dato que gana. Recuerden bien, siempre es el que tiene mayor frecuencia. Aquí los que tienen mayor frecuencia son 2, 70 y 80. Entonces, hay 2 modas, 70 y 80. Muy ¿Claros ahí, importante chicos? esa pregunta, ¿verdad? Porque es tramposa. Alguna gente, digamos, si a mí me preguntan en un cuestionario, tal vez digo, mira el 70 y no me fijé bien en los demás datos. Yo debo revisarlos todos para contestar de manera completa. ¿Cuál es la moda? 70 y 80. Es bimodal esa lista de datos. Sí, eso es importante ahí. Sí, muy bien. Entonces, chicos, vean cómo hizo la profesora Helen, ¿verdad? Entonces, ahí hay trampillas, ¿verdad? Entonces, tener cuidado. También hay conjuntos de datos que no tienen moda, ¿verdad? Puede ser que aquí las temperaturas en Cartago ningún día se repitió ningún dato. Entonces, la moda no existe. Entonces, también tengan claro, ¿verdad? Que en algunos casos no hay moda, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora cuando vienen los datos agrupados con tabla de frecuencia. Dice así, la edad de un grupo de jóvenes corresponde a 14 años, tiene una frecuencia 5, 15 años, tiene una frecuencia 8, 16 años, tiene una frecuencia 4 y 17 años, tiene una frecuencia 11. Entonces, chicos, ahí, ¿quién me puede decir cuál es la moda de ese conjunto de datos? 17, ¿verdad? Porque se repite 11 veces, creo. Muy bien, excelente, compañera. 17 es la moda, ¿verdad? Porque el 14 se repite 5 veces, el 15 se repite 8 veces, el 16 se repite 4 veces y el 17 se repite 11 veces. Entonces, esa es la moda. La moda es 17. Entonces recuerden, jóvenes, si tienen una tabla de frecuencias, ustedes se fijan cuál es la frecuencia mayor. La frecuencia mayor es 11, pero la respuesta es 17. La moda es 17. Cuidado, se enredan aquí con la tabla de frecuencia, ¿verdad? Entonces, muy bien, cuando es una tabla de frecuencia, ustedes escogen el dato que tiene mayor frecuencia. Muy bien, ¿claros ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver la media aritmética o promedio, ¿verdad? Entonces se puede llamar, le pueden preguntar la media aritmética o le pueden preguntar el promedio. Dice así, la media aritmética de un conjunto de datos se obtiene sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre el total de datos. Entonces se suman todos los valores y se divide entre el total de datos. Veamos ejemplos. Entonces, ejemplo, la temperatura en la ciudad de Cartago en esta semana es 20 grados, 21 grados, 20 grados, 22 grados, 21 grados, 21 grados y 19 grados. Entonces, vamos a hallar el promedio. Entonces, chicos, para ahí entonces vamos a sumar todos los datos. Sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Contemos, ¿verdad? Es una semana, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 días, ¿verdad? Entonces, el total de datos son 7. Entonces, vamos a sumar todos los datos, ¿verdad? Entonces, el símbolo que se utiliza para la media aritmética o el promedio es una X con una línea arriba. Y sumamos todos los datos y lo dividimos entre 7. Eso nos va a dar 20,57. Entonces, ese es la media aritmética, 20,57. Sumamos todos los datos y lo dimos entre la cantidad de datos.
Entonces aquí son 7 datos y el resultado es 20,57. Veamos otro ejemplo. Dice así, las calificaciones en la prueba de matemática de un grupo de estudiantes son 70, 80, 90, 70, 80, 100, 70, 50, 80, 70, 60, 80, 60 y 90. Entonces esas son las calificaciones. Vamos a calcular el promedio, ¿verdad? Entonces sería sumar todos estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Contemos cuántos estudiantes son. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Entonces, el promedio sería sumar todos los datos y lo dividimos entre 14 el resultado, ¿verdad? Entonces, de ahí recuerden de ahí como que no podemos usar calculadora, ¿verdad? Se suman primero todos los datos y luego hacemos la división entre 14. Y esto nos daría 75. Entonces, la media aritmética sería 75. Muy bien. Y ahora, jóvenes, veamos si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencia. Recuerden que puedan hacerle la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la media? Y les dan una tabla, ¿verdad? Entonces, chicos, cuando nos dan una tabla hay que tener cuidado. Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces dice, la edad de un grupo de jóvenes corresponde a edad 14, 15, 16, 17. Frecuencia de 14 es 5, de 15 es 8, de 16 es 4 y de 17 es 11. Entonces esa es la frecuencia. Entonces, chicos, bueno, primero lo que hacemos es sumar los datos, ¿verdad? Entonces sería 5 más 8 es 13, 13 más 4, 17, 17 más 11, 28. Muy bien. Entonces, el total son 28. Sabemos que al final abajo va a ir 28. Lo que sumamos lo vamos a ir entre 28. Ahora, jóvenes, recordemos bien, el 14 se repite 5 veces. Es decir, si hiciéramos la suma es 14 más 14 más 14 más 14 más 14. ¿Verdad? 5 veces. Lo mismo con el 15, lo mismo con el 16. Pero para agilizar ese procedimiento hacemos una multiplicación que sería 14 por 5, 15 más 15 por 8 más 16 por 4 más 17 por 11. Entonces sería así, ¿verdad? 14 por 5 más 15 por 8 más 16 por 4 más 17 por 11, que esa sería la suma de todos los datos. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que es 28. Realizamos esta operación y el resultado lo dimos en 28 y eso nos daría 15,75. Entonces, ese sería el promedio. ¿Claros ahí, jóvenes? Sí, sí. Ok, muy bien. Y ahora pasemos a ver la mediana. Dice así. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Entonces, la mediana presenta la posición central de un conjunto de datos ordenados. Chicos, hay que se acuerden muy bien porque los datos tienen que estar ordenados. Si los datos no están ordenados, tenemos que ordenarlos. Entonces veamos los mismos ejemplos. La temperatura en la ciudad de Cartago en esta semana es. Entonces, chicos, si vemos, empieza en 20, en 21, luego sigue de nuevo 20, luego 22, luego 21, luego 21 y luego 19. Tenemos que ordenarlo siempre de menor a mayor, ¿verdad? En la mediana siempre tiene que estar ordenado. Entonces, ordenamos los datos. Sería, el menor es 19, luego sigue 20, luego hay otro 20, luego hay 21, otro 21, otro 21 y el mayor es 22. Entonces lo ordenamos de menor a mayor. Y ahora, jóvenes, vamos a localizar el valor que se encuentra en la posición central, o sea, el que está en el puro centro. Si vemos aquí,
el que está en el puro centro es 21. 21 es el dato que está en el puro centro. Entonces, esa sería la mediana, 21. Entonces, chicos, miren, como aquí son 7 días de la semana, 7 es un número impar. Cuando la cantidad de datos es un número impar, la mediana siempre va a estar en el puro centro, ¿verdad? La mediana va a ser un número, no hay que hacer otra operación, ¿verdad? Aquí sacamos 3 a la izquierda, 3 a la derecha y el que está sobrando en el centro, esa es la mediana. Siempre eso pasa cuando la cantidad de datos es un número impar, como aquí, que es 7. Si los datos fueran 9, 11, igual, ¿verdad? Se colocan los datos de menor a mayor y podemos fácilmente determinar cuál es el dato que se encuentra en el centro. Pero cuando la cantidad es par, chicos, ahí no hay que hacer otro procedimiento. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces recordemos bien siempre, la mediana es el dato que se encuentra en el centro. Cuando es impar, es muy fácil de identificar, ¿verdad? Aquí hay 3 a la izquierda, 3 a la derecha y el que está en el centro es 21. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, las calificaciones en la prueba de matemática de un grupo de estudiantes son 70, 80, 90, 70, 80, 100, 70, 50, 80, 70, 60, 80, 60 y 90. Ordenamos los datos, chicos. Los ordenamos. Entonces el primero es 50, luego 60, luego 60, luego 70, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90 y 100. Entonces siempre lo ordenamos de menor a mayor. Ahora vamos a determinar la mediana, que es el dato que se encuentra en el centro. Pero antes, jóvenes, contamos los datos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 datos. Entonces, chicos, aquí es cuando la cantidad de datos es par. Si nosotros identificamos cuál dato está en el puro centro, hay 2 datos en el puro centro, 70 y 80, ¿verdad? Porque son 14 datos, entonces aquí hay 6 a la izquierda, 6 a la derecha, que hacen 12, y 12 más 2, 14. Entonces vean, cuando la cantidad de datos es par, siempre los datos que están en el centro son 2. En este caso son 70 y 80. Entonces, jóvenes, cuando nos dan 2 datos en el centro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a sumar los datos y dividirlo entre 2. Entonces, sumamos 70 más 80 y lo dividimos entre 2 y el resultado es 75. Entonces, la mediana es 75. ¿Claros ahí, chicos? Que la mediana es 75. Sí. Sí, claro. Ok, Sí, muy bien. Sí, dime. En el caso que cuando son impar, digamos, el número ahí que queda impar, automáticamente esa es la mediana. Exactamente, si vos lo ordenas de menor a mayor, digamos, si fueran 9 datos, entonces lo ordenas de menor a mayor y colocas los primeros 4 a la izquierda y 4 a la derecha, y el del centro, ¿verdad? 4 y 4, 8, y son 9, hay uno en el centro, quedaría 9, entonces el dato que está en el puro centro, esa es la mediana. Está bien, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Muy bien, veamos otro ejemplo. Jóvenes, si los datos vienen en una tabla de frecuencia, ¿verdad? Y si nos preguntan la mediana, y la mediana es el dato que se encuentra en el centro. Entonces, chicos, de ahí, si ustedes quisieran, ¿verdad? Aunque es muy largo, porque hay veces que las frecuencias son muy largas, ustedes pueden escribir 5 veces 14, suponer 14, 14, 14, 14, 5 veces, 8 veces 15, 15, 15, 15, 15, 15, 8 veces, ¿verdad? Entonces, ese es un procedimiento muy largo, ¿verdad? Pero ahí se puede hacer, ¿verdad? Pero es un procedimiento muy largo. Veámoslo ahora de esta manera. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos la tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, primero averiguamos cuántos datos son.
Sumamos la frecuencia, que sería 5 más 8 más 4 más 11. Entonces son 28 datos. Ese es el total de datos, 28. Entonces es un número par, ¿verdad? Entonces está en medio de dos datos. Entonces, jóvenes, aquí entonces son 28 datos, ¿verdad? Entonces yo podría hacer 13 a la izquierda, 13 a la derecha, ¿verdad? 13 más 13 daría 26, más 2 serían 28. Entonces si yo hago 13 a la izquierda y 13 a la derecha, el dato está entre la posición 14 y 15, ¿verdad? Entonces la mediana está entre la posición 14 y 15, ¿verdad? Entonces eso lo hacemos analizando lógicamente, ¿verdad? Repito, son 28 datos. Entonces harían 13 a la izquierda, 13 a la derecha, que suman 26, y los dos del centro son los que hacen la mediana, que sería en la posición 14 y en la posición 15. Entonces vamos a buscar cuáles datos están en la posición 14 y en la posición 15. Entonces, jóvenes, miren. El dato 14, la edad 14. La edad 14, ¿verdad? Si lo acomodamos en orden, ¿verdad? El 14 se repite 5 veces, entonces el 14 estaría en la posición 1 y en la posición 5, el 14. En la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4 y en la posición 5 está el 14, ¿verdad? Porque son 5 jóvenes que tienen 14 años. Vamos ahora con la edad 15. La edad 15, jóvenes, empieza en la posición 6, ¿verdad? En la posición 6, ¿verdad? En la anterior terminó en la 5. Ahora 15 empieza en la posición 6. Y entonces 5 más 8 daría 13. Entonces el 15 empieza en la posición 6 y termina en la 13 porque son 8 datos. Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y 13. Todas esas posiciones hay edad 15 años. Seguimos con 16. 16 son 4 datos y empieza en la posición 14 y termina en la 17, ¿verdad? El joven en la posición 14, en la 15, en la 16 y en la 17 está el 16. Y luego 17 años empieza en la 18 y termina en la 28. ¿Verdad? Porque son 11 datos, empieza en la 18 y termina en la 28. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que buscar cuál dato está en la posición 14 y 15. Y aquí analizamos cuáles son los datos que están en cada posición. Entonces, en la 14 y en la 15 está la edad 16, porque 16 está entre la 14 y la 17. Entonces, la mediana va a ser 16. Aunque la cantidad es par, pero recordemos que en la posición 14 está 16 y en la posición 15 está 16. Entonces sería 16 más 16 dividido entre 2 daría 16. ¿Verdad? Entonces la mediana es 16. Muy bien. ¿Claros aquí, chicos, en este ejemplo? Sí. Sí, profe, todo claro. Ok, muy bien. Y ahora veamos el rango. El rango o recorrido. Dice así. El rango o recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de un conjunto de datos. Rango va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. Entonces, si nos preguntan el rango, va a ser muy sencillo, el valor mayor menos el menor. Dice así. La temperatura en la ciudad de Cartago en esta semana es 20 grados, 21 grados, 20 grados, 22 grados, 21 grados, 21 grados y 19 grados. Vamos a averiguar el rango. Entonces el rango sería el valor mayor menos el valor menor. Entonces el mínimo es 19, ¿verdad? El valor mínimo es 19. El máximo es 22.
Y ahora entonces averiguamos el rango, que sería 22 menos 19. 22 menos 19 va a ser igual a 3. Muy bien, veamos otro ejemplo. Las calificaciones en la prueba de matemática de un grupo de estudiantes son 70, 80, 90, 70, 80, 100, 70, 50, 80, 70, 60, 80, 60 y 90. Muy bien, entonces sacamos el valor mínimo. ¿Cuál sería? Sería 60. El valor máximo, 100. Y averiguamos el rango. Disculpe, Entonces, profe, sí, dime. el mínimo sería 50. Ah, sí, tenés razón, el mínimo es 50. Ah, ok, sí. Gracias, chicos, sí. Ahí tienen razón, el mínimo es 50. Entonces, voy a corregirlo. Gracias, chicos, sí, ahí me equivoqué. Disculpe. Muy bien, chicos, entonces aquí el mínimo va a ser 50. Muy bien, entonces el rango va a ser 100 menos 50. Muy bien, entonces 100 menos 50 va a ser 50. Muy bien, entonces sería el rango. Muy bien, entonces vean ahí que hay que tener mucho cuidado. Yo también me fui ahí en ese ejercicio. Muy bien. Muy bien, la edad del grupo de jóvenes corresponde a. Entonces ahí tenemos la edad, ¿verdad? 14, frecuencia 5, 15, frecuencia 8, 16, frecuencia 4 y 17, frecuencia 11. Entonces el valor mínimo es 14, el máximo es 17 y el rango va a ser 17 menos 14, y que eso nos daría 3. Muy bien, ¿claros ahí, chicos? Sí, señor. Ok, muy bien. Luego, jóvenes, al final vienen los gráficos. Los gráficos de ahí uno puede hacer que lo haga a mano alzada, ¿verdad? Pero ahora los gráficos, para eso se utiliza Excel, ¿verdad? Porque con Excel de ahí podemos hacer los gráficos de una manera muy sencilla y de manera muy práctica y obviamente van a estar hechos excelentes, ¿verdad? Aquí vemos un gráfico de barras, ¿verdad? En este gráfico de barras, ¿verdad? Representa la frecuencia de una variable cualitativa o cuantitativa, ¿verdad? Veamos en este caso, dice así. Se ha lanzado un dado con las caras numeradas del 1 al 6 y se confeccionó el siguiente gráfico de barras, ¿verdad? Entonces ahí fue que tomaron un dado y lo tiraban varias veces. Y recordemos que los dados están numerados del 1 al 6. Entonces ahí, de acuerdo a la frecuencia, realizaron el siguiente gráfico de barras. Entonces vemos que el 1, aquí podemos analizar que el 1 salió 7 veces. El 2 salió 12 veces. El 3 salió 8 veces. El 4 salió 10 veces. El 5 salió 11 veces. Y el 6 salió 6 veces. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a la frecuencia, se realizó este gráfico de barras, ¿verdad? El gráfico de barras es el que utilizamos comúnmente, ¿verdad? Ya es muy sencillo, ¿verdad? Ya si nosotros tenemos una tabla de frecuencias, ahí lo podemos realizar de manera simple, ¿verdad? Ponemos aquí abajo los datos y aquí en la vertical ponemos la frecuencia. Muy bien. Chicos, bueno, ahí les voy a hacer la siguiente pregunta, aquí para analizar gráficos. Dice, ¿qué cara salió menos veces? ¿Cuál cara salió menos veces, chicos? El 6. El 6. Muy bien, el 6 fue el que salió menos veces, que salió 6 veces. Muy bien, el 6 fue la que salió menos veces, ¿verdad? Entonces uno, con un gráfico de barras, ya uno ve la barra que está más bajita, ¿verdad? Entonces esa es la que tiene menor. Muy bien.
¿Cuál es la moda, chicos? La moda en ese gráfico de barras, ¿cuál sería? El 2. El 2. Muy bien, el 2. Si vemos, el 2 es la barra que está más alta, ¿verdad? Entonces, ese dato, el 2 fue el que salió más veces, que salió 12 veces. Muy bien. Pasemos a ver otro ejemplo con gráficos. Muy bien. Dice así. Este gráfico de líneas se representa las ventas realizadas por la librería del barrio en el último año. Si vemos, jóvenes, las ventas realizadas, ¿verdad? Aquí viene por mes, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Este tipo de gráfico, jóvenes, es un gráfico lineal. Dice aquí, bueno, este gráfico, los gráficos lineales pueden expresar los valores de varias variables a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cuando utilizamos, como aquí, que el tiempo son meses, se utiliza un gráfico lineal, ¿verdad? Para ver la variación de la variable. Muy bien, entonces, jóvenes, aquí tenemos que en enero, ¿verdad? Está entre 80 y 90. Bueno, aquí va de 40 en 40. En enero puede ser 100, ¿verdad? De 100 libros. Luego febrero y marzo, que serían 60. Abril sería 80. Mayo daría 40 y ahí se va analizando el gráfico. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Jóvenes, ¿en qué mes se vendieron más libros? ¿En cuál mes se vendieron más libros, jóvenes? Septiembre. En septiembre, muy bien. En septiembre, ¿verdad? Si analizamos, el punto más alto del gráfico lineal es aquí en septiembre. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros se vendieron durante el último cuatrimestre del año? Chicos, ¿cuántos libros se vendieron el último cuatrimestre del año? ¿Alguien que me diga cuántos se vendieron? Muy bien, bueno, hagámosla entre todos. Muy bien, el último cuatrimestre. Chicos, si vemos, bueno, cuatrimestre, ¿verdad? Tenemos el primer cuatrimestre, que son estos 3 meses. Creo que son 550. Y veamos, muy bien. Ay, me está rayando esto. Muy bien, el otro cuatrimestre que va de mayo, junio, julio y agosto. Y el último cuatrimestre, que sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, si vemos, en septiembre está más arriba de 200, ¿verdad? Entonces sería 220, ¿verdad? 220. En octubre va a ser 120. En noviembre, aquí está noviembre, entonces sería 60. 600, Y entonces. ok, muy bien. Y en diciembre sería 160. Muy bien, realicemos la suma. Bueno, aquí sería 0. Aquí sería 2 y 2, 4. 4 y 6, 10. 10 más 6, 16. Y aquí sumamos 1 y 2, 3, 4 y 5. 560. Entonces, ¿cuántos libros se vendieron durante el último cuatrimestre? Serían 560 libros. Se vendieron en el último cuatrimestre. Muy bien, chicos. Entonces, vean que ese tipo de preguntas, ¿verdad? Es analizar un gráfico, ¿verdad? De que se les puede hacer que les venga en el cuestionario, ¿verdad? Entonces, ahí sacar conclusiones de un gráfico.
Muy bien. Pasamos al siguiente. Muy bien, dice así. Este pictograma recoge los desayunos servidos en esta semana en un restaurante. Entonces vean que son los desayunos que sirvió un restaurante. Dice aquí, cada tacita vale 25, ¿verdad? Los pictogramas, jóvenes, es una variación del gráfico de barras. Aquí en lugar de barras, lo sustituyen con imágenes. Imágenes alusivas al tema, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ustedes si ya están trabajando, cuando trabajan en primaria, ¿verdad? El pictograma es muy utilizado, ¿verdad? En los niveles inferiores, ¿verdad? Y también o cuando hemos visto los pronósticos del tiempo, otras cosas, otras actividades, ¿verdad? Es muy utilizado el pictograma, ¿verdad? Entonces las imágenes siempre son alusivas al tema. Entonces, como aquí está hablando de los desayunos servidos, ¿verdad? Entonces aquí viene el lunes y viene 1, 2, 3, 4, 5. 5 tazas de café, ¿verdad? El lunes se sirvieron 5, ¿verdad? Pero recordemos que aquí la tacita dice que vale 25. Entonces no fue que el lunes se sirvieron 25 desayunos, sino se sirvieron 25 por 5, ¿verdad? Porque cada tacita vale 25. El martes viene así, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Muy bien, entonces contestemos las preguntas. Dice, ¿cuántas personas desayunaron el martes? Entonces, chicos, ¿cuántas personas desayunaron el martes? ¿Alguien me puede decir? 100. Muy bien, 100. Muy bien, chicos, 100, ¿verdad? Porque son 4 tazas y 4 se multiplica por 25 y nos daría 100. 100 personas desayunaron el martes. Veamos otra pregunta, dice así. Si cada desayuno tiene un valor de 2,000 colones, ¿cuánto dinero recaudaron el sábado? Entonces, si cada desayuno tiene un valor de 2,000 colones, ¿cuánto dinero recaudaron el sábado? Muy bien, chicos, ¿alguien que me pueda decir cuál sería el resultado de esa pregunta? $150,000. 150,000. Muy bien, 150,000. Porque, chicos, bueno, aquí vemos que hay 3 tazas, ¿verdad? Entonces se multiplica 3 por 25. Y 3 por 25 sería 75. Entonces 75 desayunos se vendieron el sábado. Y como el precio de cada desayuno es de 2,000, entonces a 75 lo multiplico por 2,000. Y eso nos daría 150,000. Entonces, esa sería la respuesta de la segunda pregunta. ¿Claros ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien, joven. Ok, muy bien. Entonces, chicos, ahora nos quedan 30 minutos. Entonces, dudas que tengan sobre algo de la materia, en lo que podamos ayudarles. ¿Tienen alguna duda, verdad? Recuerden, aquí estamos para ayudarles y recuerden que mañana es el cuestionario, ¿verdad? Entonces, aquí vimos lo principal del capítulo, ¿verdad? Está todo muy claro. Me gustó mucho la clase. No sé, me gusta mucho ese tema. Ah, qué bueno, qué dicha. Excelente. Sí, profe, súper lindo y súper bien explicado. Muchísimas gracias, más bien. Ah, con mucho gusto. Sí, la explicación de los conceptos son muy, muy fáciles de entender, que tenía alguna duda, pero con la explicación que usted dio de los conceptos y los ejemplos, pues ya, como dicen, se evacuaron esas dudas. Más bien, muchísimas gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Sí, a veces es ya cuando uno está al frente de la pregunta, ¿verdad? Que tal vez podemos tener alguna duda. Por ejemplo, no tengan miedo si nos ponen la lista de datos que se recopilaron y son muchos. A veces uno los escribe como un rectángulo, ¿verdad?
no sé, por ejemplo, que en el menú de un restaurante, en el desayuno, pidieron los siguientes desayunos. Cereal, pinto, cereal, pinto, algún otro desayuno, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer un conteo. Tal vez eso, en el ejercicio, si les toca, tener cuidado a la hora de contar. Vea que también a uno le pasa porque uno lo está viendo en la pantalla y tal vez no lo cuenta bien. Si viene de forma rectangular, y siempre va a ser por altura, ¿verdad? Saber cuántos datos hay en un rectángulo grande puede que se complique. Entonces contamos cuántas filas, cuántas columnas y multiplicamos, ¿verdad? Son cosas pequeñas, pero a veces se confunde uno, ¿verdad? Sí, es de que pueden entender a engañar, ¿verdad? Ya, de no irse. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, sí, dime. Hay que tener cuidado en las preguntas, en los detalles, porque a veces son como trampas, por decir así, o es analizar nada más un poco las preguntas. Sí, exactamente. Hay que analizarla así y tener bien claro los conceptos, ¿verdad? Para no poderse equivocar, sí. Muy bien, chicos. Entonces, no hay ninguna duda. Profe, yo tengo una pregunta. Va a levantar la mano Stephanie. Sí, era yo. Ok. Bueno. Gracias. Profe, si nos ponen a hacer un cuadro de distribución de frecuencias, pero las que van por rangos, nos dan el número de clases que tendríamos que utilizar. Sí, generalmente les pueden dar a ustedes el número de clases, ¿verdad? Para no evitar la confusión esa, ¿verdad? Nosotros los cogemos entre 5 y 15. Exactamente. Si no lo dan, ustedes los cogen entre 5 y 15, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. También si están en el cuestionario y hay una pregunta que les genera esa duda, por ejemplo, pueden acudir al equipo base, ¿verdad? Siempre recordar eso. Y bueno, recuerden sí que el equipo base va a estar todo el rato ahí, ¿verdad? Aprovechen la oportunidad que tienen, ¿verdad? Para si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿verdad? Van a estar todos desde que inicia el cuestionario hasta que finalice. Muy bien, entonces no hay ninguna otra pregunta, chicos. No hay más dudas, Johnny. Bueno, qué dicha que les quedó claro. Entonces, chicos, bueno, les deseo lo mejor, ¿verdad? Que ya que finalizamos el curso, ¿verdad? Les vaya muy bien el curso. Recuerden también, y nos veríamos en el otro, en Mate 3, ¿verdad? Y de ahí siempre estamos en la UNED para ayudarlos, ¿verdad? Y para guiarlos en su proceso de formación profesional, ¿verdad? Siempre tengan claro, ¿verdad? Que están los correos electrónicos y los números de la cátedra, ¿verdad? Para cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Entonces les deseamos los mayores de los éxitos y que sigan adelante en su proyecto de profesional. Hasta luego. Muchas gracias a ambos y que Dios los bendiga y muchas Gracias. Muy bien. Helen, ¿nos ibas a decir? Pues no mucho que decir. Cualquier consulta por ahí por correo nos pueden preguntar algo más pero yo creo que ha sido bonita esta experiencia de las tutorías, ¿verdad? Para nosotros dos, este cuatrimestre. Y cada vez que uno trabaja con ustedes, uno aprende. Por eso es que yo siempre les digo, pregunten, porque, ¿verdad? O por correo, porque a veces uno encuentra alguna información más, algo que les sirve de cómo lo pueden explicar en primaria, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje para todos. Y ojalá que cierren muy bien el cuatrimestre con y las demás materias. Muchísimas gracias. Y así uno puede participar más que cuando era presencial, a veces no se podía ir a la clase por X motivo, ¿verdad? Y así uno tiene 3 opciones para poder participar. Muchas gracias. Claro. Un gusto. Bueno, yo ni paro la grabación. Bueno, sí, está bien. Sí. Okay. Sí, Helen. Sí, muchas gracias, Helen.